Este programa es profundísimo. Estás en el podcast completo donde te hablo del poder curativo de las manos. A través de su historia vas a aprender cosas que muy poquita gente sabe de la historia de la imposición de manos y del Reiki, y además te voy a dar 11 claves súper poderosas para convertirte en un auténtico experto de sanación por imposición de manos. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día nuevo, un nuevo día en el podcast Estrellas de Conciencia. Bueno, hoy vamos sobre un tema muy interesante y que no he hablado tanto, pero que también es muy interesante conocer, tanto si eres un practicante que te estás iniciando ahora en el Reiki o en el trabajo energético, o eres una persona que incluso lleva más tiempo. Es súper importante que entendamos los orígenes. ¿Qué diferencias hay? Porque hay mucha confusión. Hay personas que dicen que el Reiki viene de la antigua India o el Reiki tiene miles de años. Eso es una confusión. Y hoy te voy a hablar con rigurosidad de lo que te estoy diciendo y lo vas a entender perfectamente. Y vas a entender también quiénes fueron los primeros que empezaron a utilizar la imposición de manos, desde qué lugares lo utilizaban. ¿Sí? Así que bueno, un tema muy interesante. Si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, estás aprendiendo conmigo en la escuela, ponme ahí por favor, soy Reiki en tu vida. Y si todavía no te estás formando, igualmente dime tu nombre, de qué país estás conectado. Y te cuento que actualmente, porque nos estáis preguntando, si lo estás escuchando en vivo, están las plazas agotadas para la formación conmigo. Sabes que te puedes formar en Reiki desde cualquier parte del mundo, de un Reiki profundo y riguroso, pero a día de hoy están las plazas agotadas. De todas formas, te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas ir a apuntarte a lista de espera, y si quizás estás escuchando el podcast mucho después del momento de en vivo, pues quizás ya hay alguna plaza disponible. Así que bueno, también recordaros, esta semana hemos cambiado un poco, vamos a hacer dos podcasts. Sabes que había un podcast, quiero compartiros muchísimo contenido, quiero compartiros muchas enseñanzas para vuestra sanación, para el despertar espiritual y para contribuir a un mundo mejor. Por lo tanto, vamos a tener dos podcasts a la semana, que lo vamos a tener en vivo el miércoles 8 de la tarde hora española en YouTube y el viernes 8 de la tarde hora española en YouTube. Sabes que luego quedará la grabación, pero si puedes estar en vivo, muchísimo, muchísimo mejor. Y sabes también, si ya llevas en los podcasts un tiempo, pero si eres nuevo te lo vas a escuchar ahora por primera vez, estos podcasts son para tomárnoslo con tranquilidad, ¿vale? Incluso si estás en casa puedes agarrar un té o lo puedes escuchar también cuando estás conduciendo, pero son podcasts donde no voy a ir con prisas. Me niego a estar siempre con prisas, me niego a que todo lo tengamos que hacer efímero en redes sociales, que si reels de 15 segundos, de 20, de 30, no mal de un minuto porque la gente no los escucha. Bueno, vale, para eso también hay una serie de contenido que comparto, pero aquí en el podcast me lo quiero tomar con muchísima tranquilidad porque quiero profundizar. Y sabes también que el trabajo del podcast no es, cuando yo te estoy compartiendo la enseñanza, no es únicamente una enseñanza a nivel intelectual, a nivel racional. Hay un trabajo vibratorio también, es decir, a través de dónde la comparto, cómo la comparto, con la intención que la comparto y con la intención que tú lo recibes, hay un trabajo energético también en todos los que estamos aquí. Hay un trabajo energético en mí cuando estoy transmitiendo la enseñanza y hay un trabajo energético en ti cuando estás recibiendo la enseñanza. Por lo tanto, aunque en algunos momentos pueda parecer que el previo es muy largo, que a lo mejor quiero ya que empiece a hablarme de los tips o quiero que me dé recomendaciones claras, está habiendo también un trabajo energético, ¿vale? O sea, si tú lo recibes desde ese lugar, si tú vienes al podcast sin ningún tipo de prisa, si vienes al podcast con esa intención, con esa idea de que este proceso es un proceso interactivo de autosanación y de sanación entre todos, va a tener muchísimo, muchísimo más efecto en ti, ¿vale? Así que dicho esto, vamos al podcast de hoy donde vamos a hablar de los secretos de la sanación por imposición de manos.
Hoy vamos a enfocarnos un poco en la parte más histórica, pero vas a ver que tiene unos tips muy importantes y luego te voy a hablar, que eso lo vamos a hacer posiblemente en el siguiente episodio, te voy a hablar de indicaciones muy claras que han utilizado y que van a seguir utilizando siempre los grandes expertos en el trabajo de imposición de manos. Y cuando digo grandes expertos son personas que están haciendo de terapeutas de sanadores o también maestros a nivel energético y a nivel espiritual. Entonces, primero de todo, ¿de cuándo viene la sanación a través de imposición de manos? Porque en esto hay mucha confusión. Yo he escuchado, por ejemplo, en el caso del Reiki, es que el Reiki viene de la antigua India o el Reiki ya lo utilizaba Jesús. Bueno, vamos a situarnos, vamos a hablar con la máxima propiedad posible, entendiendo que yo no tengo la verdad absoluta de todo, pero sí que intento documentarme y estudiar bien antes de hablar de un tema. Entonces, una cosa es el Reiki, y ahora vamos a ver qué diferencias pueden haber también y desde qué enfoques diferentes, pero sobre todo a nivel de concepto, el Reiki, tal como nosotros lo conocemos hoy en día, es algo que creó un método, el señor o el sensei, el maestro Mikao Usui, creó un método que se llamaba Reiki Usui Ryojo. Reiki Usui Ryojo. Sí que es cierto que la palabra Reiki ya se utilizaba en algunas líneas terapéuticas en Japón, pero lo que a día de hoy nosotros conocemos, que estamos aprendiendo la mayoría de la gente, bien sea a través del Reiki Usui tradicional o el Reiki Usui tibetano o cualquier otro tipo de Reiki, casi todos los Reiki derivan del método que creó Mikao Usui, que se llama Reiki Usui Ryojo. ¿Sí? Que esto fue a principios del siglo XX, en el 1900 y poco, en las dos primeras décadas de 1900. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir? ¿Que Mikao Usui inventó la sanación por imposición de manos? No, evidentemente no. Por eso aquí te diferencio entre el concepto de sanación por imposición de manos, que eso se venía haciendo muy antiguamente, que ahora vamos a ver, y lo que es el método Usui Reiki Ryojo. Digamos, el método Usui Reiki Ryojo fue como la creación de una metodología, por eso se llama método, ¿sí? Hasta entonces se había hecho, sí que es verdad que también maestros habían transmitido las enseñanzas a alumnos, pero era de una manera bastante intuitiva. Mikao Usui creó una metodología donde había una serie de pasos, una serie de técnicas, una serie de preceptos para aprender el trabajo energético de imposición de manos, ¿sí? Entonces, dicho esto, luego también tenemos que entender que la imposición de manos, desde que sabemos de ella, que ahora vamos a ver los detalles, se ha enfocado de dos maneras diferentes. ¿Sí? Se ha enfocado desde una manera puramente egoica y de una manera bastante menos egoica y más espiritual. ¿Cuál es la manera puramente egoica? Que históricamente también hay muchas personas que lo han utilizado de esa manera, es decir, yo, desde la manera puramente egoica, yo tengo un poder de sanación, ¿sí? Yo tengo el poder de sanarte a ti, yo te curo a ti, yo curo a las personas, ¿sí? Eso sería desde un punto de vista egoico, es decir, yo soy el que tengo el poder. Hay mucha gente que ha hecho la imposición de manos desde ese lugar y todavía hay gente que hace la imposición de manos desde ese lugar. Como que ellos son muy especiales y tienen unos poderes que ellos los tienen y que nadie más lo tiene o que poquitas personas lo tienen, ¿sí? Ahora, hay otra manera en la que se ha hecho la imposición de manos, que el desde un punto de vista menos egoico, el desde un punto de vista más espiritual, más entendiendo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de sanar y de autosanarnos, y el desde un punto de vista del de el que yo no hago la sanación, yo soy un canal para que tú te sanes, ¿sí? Son dos maneras diferentes de verlo. Una manera, yo te sano, y la otra, yo soy un canal y el que te sana eres tú. Y ante eso tenemos una de las frases que más definen eso, que a mí me encanta históricamente de Jesús, que luego hablaremos de Jesús y de la imposición de manos, que cuando alguien le decía
gracias maestro por haberme sanado, él decía, no te he sanado yo, ha sido tu fe la que te ha sanado. Fíjate, es una frase para decir que la sanación ocurre dentro del que se sana. El mismo Jesús, sin ningún tipo de ego, decía, no he sido yo el que te ha sanado tu fe. Con eso estaba diciendo que la sanación ocurre dentro de uno mismo, que él simplemente estaba haciendo como canal de la energía, ¿no? Hay una frase también del maestro Osho que hablaba que la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. ¡Wow! Esta frase me encanta también. La sanación ocurre cuando el sanador desaparece. Quiere decir que cuando el sanador quita el ego de lado, deja de intervenir, deja de decir yo soy el que lo hago todo, simplemente hace de canal de la energía divina, de la energía universal, de la energía de Dios. Va a dar lo mismo. En el Reiki hablamos de la energía universal, pero en una religión que utilicen la sanación por imposición de manos, hablarán de la energía divina o de la energía de Dios o de la energía del Buda o de quien sea, ¿vale? No es tan importante la etiqueta de dónde venga esa energía. Lo importante es que entendemos que esa energía es una consecuencia de una energía más inteligente y más poderosa que la energía del ser humano, ¿sí? Entonces, para ponernos en situación, ¿no? De las dos maneras que hay de enfocar la imposición de manos, el de yo sano o el que sanas eres tú y únicamente hace el de canal. Y aquí que nos encontramos, que en el Reiki, lo que se llama en el Reiki, lo enfocamos o intentamos que los practicantes lo enfoquen desde el lugar donde tú eres un canal, ¿sí? Porque si lo enfocas desde el otro lugar, te vas a limitar únicamente a la energía que tiene tu cuerpo físico y no a una energía mucho más poderosa. Dicho esto también, cuando uno mete mucho ego es cuando termina más cansado. Es cuando dice, ay, es que tú sabes si eres practicante de Reiki y me lo vas a confirmar, si eres practicante de Reiki, tú sabes que cuando le das Reiki a otro, generalmente sales recargado tú de energía. ¿Por qué? Porque tú te estás llenando de esa energía universal. Y como no estás entregando tu energía, sino que estás siendo canal, a ti te sienta muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno intenta jugar a ser él el Dios sanador? Es decir, soy yo el que sano. Bueno, pues que ahí están moviendo mucho de tu energía y ahí puede ser que sí que terminen muy descansados, ¿vale? O sea que esto es puramente intencional. Si tú lo haces desde la intención, desde el ego y desde soy yo, soy yo, soy yo, ahí sí que te puedes preparar. Pero si tú lo haces desde yo soy un canal, siempre, siempre vas a salir recargado, incluso va a producir la sanación en ti. También hay personas, no quiero ahondar mucho en este tema porque si no nos vamos de lo del tema de lo que os quiero explicar a nivel de diferentes religiones y filosofías que han utilizado la imposición de manos, pero hay personas que a veces me dicen, bueno, es que yo, Javier, lo hago como canal, pero yo algunas veces que le doy Reiki a alguien, también se me remueven cosas. Efectivamente, también se te pueden remover cosas, pero ¿por qué? Porque también te estás sanando tú, porque esa energía Reiki está pasando por ti y también, aunque tú le estés dando Reiki a otro, también está produciendo una sanación en ti. Por lo tanto, a veces pueden haber crisis de sanación y se te pueden remover cosas, pero eso no es que te estés desgastando, todo lo contrario, eso es que está habiendo una sanación en ti también. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, dime ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime si te apasiona, si te gusta este tema. Yo sé que el tema, y ahora os voy a dar mucha información, por lo tanto, si puedes tomar nota, te voy a volar la cabeza. Hoy te voy a dar mucha información, pero también cada vez te quiero dar información más profunda, menos superficial. Tú sabes que yo ya te doy siempre información profunda, pero todavía quiero que vayamos un poquito más allá, porque es lo que digo, a veces parece ser que en las redes sociales si damos algo superficial, muy bien mascadito, que todo el mundo lo entiende de manera rápida, eso gusta, pero cuando uno tiene que darle un poquito más de vueltas a la cabeza y tiene que pensar más y tiene que profundizar un poquito más, ya parece que no gusta tanto, ¿no? Como que hay que darlo todo muy mascadito. Bueno, pues hoy a lo mejor es el día que no te lo voy a dar todo tan mascadito, pero te voy a estar haciendo un favor, porque si tú tomas notas, si tú piensas, si tú reflexionas sobre lo que te voy a dar, vas a profundizar mucho tanto en tu sabiduría como en tu despertar espiritual. Muy bien, entonces, ¿qué sabemos? Déjame ver un poquito de agua.
¿Qué sabemos a nivel histórico de la imposición de manos? ¿Vale? Ahora vamos a hablar a nivel general de la imposición de manos, no únicamente del Reiki, sino a nivel general de la imposición de manos, porque te decía que el Reiki sí que es cierto que el método que conocemos lo tenemos situados a principios del siglo XX, pero lo que es imposición de manos se sabe desde tiempos remotos. Una de las primeras, digamos, localizaciones sobre el tema de la imposición de manos, que esta no está muy contrastada, pero muy contrastada quiero decir que hay mucha confusión, incluso hay personas que dicen que es mitología, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí se sabe que Platón, en sus diálogos con Timeo, por ejemplo, hablaba de un continente que se llamaba Lántida, ¿vale? El primer concepto que sabemos, y esto sí que sabemos que Platón hablaba tanto con Timeo como con Cristias, como con otros filósofos, sobre la Atlántida, hablaba de la imposición de manos, de la sanación de imposición de manos, ¿vale? Esto se cree que aquí hay líneas que creen a ciencia cierta que el Atlántida era un continente que existió. Hay otras personas, yo aquí no me mojo porque no lo sé, yo me mojo en lo que creo saber, aquí yo tengo mis dudas de si el continente de la Atlántida realmente existió o fue una alegoría que utilizó Platón para hablar del bien y del mal. Él normalmente cuando hablaba del bien hablaba de la Atlántida, ¿sí? Luego, lógicamente, con el tiempo se han hablado pues, del continente de la Atlántida, que allí habían seres de luz, que había un nivel espiritual muy alto, ¿sí? Que había se hacían sanaciones por imposiciones de manos, que la gente vivía súper feliz, que eran todos seres de luz. Bueno, eso está bien. Yo siempre te digo que está bien que nosotros tengamos nuestras propias creencias, pero que al mismo tiempo nos cuestionemos todo. Yo no soy de los que a mí me dicen algo y ese algo me lo voy a creer para siempre. Yo investigo y cuestiono y hoy puedo creer una cosa y mañana puedo creer otra. Ahí está la evolución. Pero nos hacemos un flaco favor a nuestro propio trabajo interior y a nuestra propia expansión si únicamente compramos los mensajes que van acorde con lo que nosotros pensamos, porque entonces nunca va a haber evolución, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí te digo que puede ser que el continente de la Atlántida existiera o puede ser que no existiera, pero lo que sí sabemos, según los textos, es que Platón hablaba de él y que lo utilizaba como una alegoría hacia lo que él llamaba el bien. Entonces, bueno, lo que luego se sabe o se ha hablado sobre el continente de la Atlántida es que hace unos 11.000 años desapareció por un cataclismo. Bueno, pues entonces nos situamos en lo que creemos o podemos creer que era el primer contacto a través de la imposición de manos, que eran seres con un alto nivel espiritual en un continente con un alto nivel espiritual que se llamaba Atlántida. Muy bien. Ahora vamos a ir avanzando un poquito en el tiempo y ya vamos a hablar de cosas que hay mucha más constancia de ello, es decir, que estamos más cerca de creer que es cierto. Y siempre te digo yo, siempre te repito de lo mismo, no hay verdades absolutas, ¿sí? Hay dedos que apuntan hacia la verdad, por lo tanto, todo lo que hablo y todo lo que te enseño, lógicamente hay cosas que uno dice, bueno, esto está contrastado por la ciencia, no está contrastado, bueno, es que esté contrastado por la ciencia o no, bueno, también está bien, ¿no? Pero a veces utilizamos la ciencia como algo sacrosanto y la ciencia también se ha contradecido. Hace 200 años la ciencia decía una cosa y hoy en día dice otra. Y a veces de una década a otra también la ciencia cambia, ¿vale? O sea que por mucho que a veces la ciencia diga algo, tampoco la ciencia no es aquello que es inmutable y aquello que siempre tiene la razón bajo todos los sentidos. Pero sí que intentamos buscar a través del conocimiento y a través de la investigación qué es lo que nos acerca a la verdad, ¿no? Es decir, ese dedo que apunta hacia la verdad. Bueno, entonces, ¿qué constancia tenemos también a través de la imposición de manos? Tenemos la constancia de la antigua Grecia. Sí, en la antigua Grecia había curanderos que utilizaban la imposición de manos para sanar dolencias.
Luego también se utilizaba un poco más, o se hablaba en el ámbito más espiritual o más religioso, hablaban del dios Asclepio, que decían que era el dios de la medicina y hablaban también que este dios hacía sanaciones a través del tacto. Incluso en un punto de vista más médico, ¿vale? Para el que diga, hoy pues con las cosas tan espirituales y más religiosas yo no conecto tanto, desde un punto de vista médico se sabe también que Hipócrates, en parte de sus tratamientos, no es que hiciera lo único, sino en parte de sus tratamientos utilizaba la imposición de manos. Hipócrates se considera el padre de la medicina moderna. Esto nos estamos situando en unos 400, 500 años antes de Jesús, ¿vale? O sea, hace unos 3000 años aproximadamente. Entonces, dicho esto, ya en la antigua Grecia se utilizaba la imposición de manos. Y mirar, cuando hay algo que se ha estado utilizando desde hace siglos y no lo han utilizado únicamente uno, sino prácticamente todos, es que ahí hay verdad. Cuando hay diferentes filosofías, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes líneas espirituales en diferentes momentos del tiempo y hablan de algo y utilizan algo, ahí hay verdad. Ahí hay verdad. ¿Sí? Podemos tener dudas de si hay verdad en algo que se ha inventado ahora hace 10 años. Que a lo contrario de lo que mucha gente está esperando la nueva terapia que se invente ahora, ¿sí? Que sea la mejor terapia del mundo. Pues dejadme que os diga que yo de las nuevas terapias dudo, ¿sí? Yo de las nuevas terapias dudo, porque confío más en las terapias que han estado funcionando milenios o siglos, y además no las han utilizado únicamente en una línea, sino prácticamente todos coinciden con ellos. Por eso que muchas veces el ser humano está buscando lo nuevo, lo gran nuevo transformador, y créeme que lo transformador ya está más que inventado. ¿Sí? Luego, lógicamente, que las podemos adaptar, lógicamente que podemos hacer sistemas que se adapten más a día de hoy, pero créeme que lo que es la sanación y el despertar espiritual ya sabemos cómo funciona. ¿Vale? Entonces, más allá de la antigua Grecia, ¿qué sabemos también? De la tradición judeocristiana, sabemos también, porque además en la Biblia se habla de cómo Jesús y posteriormente sus seguidores también utilizaban la imposición de manos. Es decir, Jesús hizo muchas sanaciones y además Él enseñó también a sanar, con lo cual estaba diciendo de una manera clara que no era que Él tuviera un poder de sanación y los demás no, sino todos podíamos ejercer ese poder de sanación. Obviamente no hay absolutamente ninguna duda que si a día de hoy estamos hablando de Jesús, o yo estoy hablando de Jesús, y mucha gente está hablando de Jesús 2000 años, 2500, 2000 y pico años después, 2100 años después, casi, es porque Jesús tenía un nivel vibracional muy alto. No hay absolutamente ninguna duda. No hay absolutamente ninguna duda que por lo que fuera Jesús tenía una capacidad de sanación mucho más poderosa que otros. No hay absolutamente ninguna duda. Pero eso no quita de que los demás no puedan sanar. Es decir, que haya alguien que tenga esa capacidad por su nivel evolutivo, por su karma, por su despertar espiritual, por su nivel de conciencia, por lo que sea, tenga una capacidad o haya desarrollado una capacidad más alta que los demás, no quiere decir que esa persona sí puede y los demás no. Esto te voy a, lógicamente no te voy a pedir tampoco que tomes nota de esto si no quieres, pero te voy a hablar de el Evangelio de Marcos. Decía, Jesús les dio a sus discípulos poder sobre los espíritus inmundos y les mandó a que fueran a curar a los enfermos mediante la imposición de manos. Te repito, Jesús les dio a sus discípulos, poder sobre los espíritus inmundos y les mandó a que fueran a curar a los enfermos mediante la imposición de manos. Esto está en Marcos 6, 7, 13. Entonces, tenemos constancia, ¿vale? También de Jesús, de no solamente que Él sanaba, sino que enseñaba a otros, a sus discípulos, a sanar, y que posteriormente cuando Él ya no estaba, sus discípulos lo siguieron haciendo. Muy bien,
Venga, vamos a ver qué dice el Islam también o qué sabemos del Islam sobre la sanación de imposición de manos. Con esto lo que quiero es que veas de manera clara el poder que los seres humanos tenemos en nuestras propias manos. Una auténtica maravilla. Pero una de las maravillas es que lo puedes ejercer con otros, pero también lo puedes ejercer contigo mismo. Por eso yo os insisto tanto en la práctica diaria del autorreiki. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar. ¿Qué sabemos del Islam? Del Islam sabemos también que hay una práctica que se llama Ruqyah, se escribe Rugyah, Ruqyah, no sé si se pronuncia así, evidentemente porque no conozco el idioma, pero es una práctica que conlleva una serie de técnicas, la lectura de versos del Corán, también incluso se hacen rituales con incienso y también se utiliza la imposición de manos, que se utiliza con dos fines principalmente, con la sanación de dolencias y con la protección energética. ¿Sí? Sanación de dolencias y protección energética. Bueno, seguimos. ¿Qué más sabemos de filosofía, de religiones contrastadísimas desde siglos? En el hinduismo nos situamos en la India. En el Ayurveda también han hablado desde siglos de la imposición de manos. El que se considera el padre del Ayurveda, Maharishi Charaka, insisto, no es necesario, bueno, si eres una persona muy friki con los nombres, no es te los puedes aprender, pero si no, no es necesario. Maharishi Charaka se considera el padre de la medicina ayurvédica. Escribió unos textos que se llamaba Charaka Samhita, es decir, estaba su apellido Charaka, luego Samhita, que se sitúa en unos 2 siglos antes de Jesús. Y también se hablaba de la imposición de manos, de la sanación a través de imposición de manos. Lógicamente la Ayurveda tiene muchas maneras de sanar y lo ve desde muchos prismas. Eso te lo digo yo también siempre. Te digo, a ver, está bien que utilices la sanación por imposición de manos, tanto contigo como con otras personas, porque es súper poderoso. Pero al mismo tiempo, tienes que mirar de comer bien, tienes que mirar de trabajar también tu cuerpo físico, ¿sí? Tienes que mirar de tener unos buenos hábitos, unos buenos pensamientos, porque al final todo influye. Desde la línea más ayurvédica o más yógica, más de la India, se habla sobre todo de la sanación pránica. Prana sería lo que en el Reiki es el ki, ¿sí? En Reiki hablamos de Rei, que es la energía universal, más Ki, que es tu propia energía. Es decir, buscamos la sintonización de la energía universal con nuestra propia energía, con el Ki. Bueno, pues lo que en Reiki llamamos Ki, en el hinduismo o en la línea más yógica se le llama prana, ¿sí? Que el prana va por el cuerpo energético a través de los nadis. Y no me quiero meter mucho en temas técnicos, pero bueno, y los nadis serían como las autopistas hacia los chakras. ¿Sí? Es decir, el prana es el ki, es la energía que circula a través de los nadis, y los nadis son como unos filamentos que lo que ayudan en el equilibrio de los chakras también. Por eso a mí me gusta decirle como las autopistas hacia los chakras. Que los nadis es lo que se utiliza mucho también en la medicina tradicional china a través de la acupuntura, ¿verdad? Para equilibrar ciertos puntos energéticos. Bueno, y vamos al último que te quiero hablar hoy y luego continuaremos. Si lo estás escuchando en el vivo, como te digo, lo vamos a dividir. Este es una parte del podcast y la semana y el viernes, dentro de 2 días, vamos a seguir con la segunda parte, donde te voy a hablar de 11 consejos claves para ser un experto sanador en imposición de manos, ¿vale? Allí vamos a hablar, hoy estamos hablando más desde el punto de vista histórico y de conocimiento de dónde viene la sanación por imposición de manos. Tenemos también a Hermes Trismegisto de Egipto. Hermes Trismegisto se le considera en algunas líneas, sobre todo en la línea hermética, la línea hermética son enseñanzas que se le atribuyen a Hermes Trismegisto y quien lo consideran muchos como el padre de la espiritualidad. Entonces, a ver, el personaje de Hermes Trismegisto hay como mucha disparidad
de conceptos, de opiniones, de cuándo se sitúa. Hay quien lo sitúa unos 3-4 años antes de Cristo, hay quien lo sitúa muy anteriormente. En cualquier caso, las enseñanzas de Hermes Trismegisto iban sobre el entendimiento de que todos somos uno y de que hay una unión entre nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra mente, nuestra espiritualidad y también el universo. Se le considera como el padre de la alquimia, es decir, de la transformación a través de la sanación y también de la astrología, y también se le asocia la sanación, que habló de la sanación a través de la imposición de manos. Luego también se le atribuye las escrituras del Kybalión, donde habla de las leyes universales, ¿vale? Bueno, no vamos lógicamente a profundizar sobre el tema, si no lo haríamos larguísimo, pero también tenemos que entender que a través de la cultura egipcia, Hermes Trismegisto, Trismegisto significa 3 veces grande, se le atribuía 3 poderes, el de la existencia, el de la sabiduría y el de la vida, ¿vale? Pues a través de este maestro, de Hermes Trismegisto, también se habla de la imposición de manos. Bueno, espero que te haya inspirado mucho. Si lo estás escuchando en el vivo, vamos a terminar ya ahora, ¿vale? Si lo estás escuchando luego posteriormente en algún otro que suba, posiblemente continuemos porque digamos, como te digo, voy a hacer 2 podcasts, este que estamos haciendo ahora y otro, pero luego los voy a unir. Por lo tanto, porque hay personas que me decís, bueno, es que hay 2 podcasts tuyos interesantes que van unidos, no lo podrías hacer en uno, aunque durara 1 hora o 1 hora y media, pero escucharlo todo de una vez. Bueno, pues como dentro de 2 días voy a hacer la continuación de este, luego lo vamos a unir, por lo tanto, puede ser que estés escuchando ya el largo y lo puedas escuchar todo completo, donde te voy a hablar de 11 consejos claves para el experto en sanación por imposición de mano. Vamos a un tema súper interesante. Seguimos la continuación de la otra parte del podcast, donde estuvimos hablando de Descubre los secretos de la sanación por imposición de manos. Yo os estuve hablando un poco de la historia milenaria de la imposición de manos, de las diferencias que hay con Reiki, etcétera. Y ahora nos vamos a centrar en 11 claves que te puedo asegurar que si las pones en práctica te van a ayudar a elevarte mucho en tu tarea de sanador, en tu tarea de terapeuta. Mira, ¿y para qué digo que te van a elevar mucho? Principalmente para 2 cosas. Para tener mayor efectividad a la hora de sanar a otros, porque lógicamente tú no puedes controlar los resultados de la sanación en la otra persona, ¿sí? La sanación ocurre en la otra persona, pero tú eres un canal de esa sanación. Entonces, cuanto más puro seas como canal, cuanto más estés en la vibración que hay que estar como canal, más vas a poder ayudar a la otra persona, sin absolutamente ninguna duda. Y al mismo tiempo, si aplicas estas 11 cosas, tú como sanador vas a poder estar muchísimo más equilibrado y estar mejor en tu vida. Porque tú sabes, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida conmigo, anótamelo ahí por favor. Si estás en la formación, ponme soy Reiki en tu vida, y si no estás en la formación igualmente dime tu nombre y de qué país estás conectado. Si lo estás escuchando en vivo, están las plazas agotadas todavía. Ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que te anotes a lista de espera para cuando abramos inscripción, que como te digo ahora mismo están agotadas y no podemos dejar a nadie más si lo estás escuchando en vivo. Obviamente si estás escuchando el diferido varios días después, pueden ser que estén abiertas. Entonces, bueno, si tú ya te estás formando conmigo, sabes que yo abogo, y la manera de transmitir las enseñanzas es porque el trabajo empieza en ti. Si tú quieres ayudar a otras personas a que se sanen, tú tienes que hacer un trabajo profundo contigo mismo. Y al mismo tiempo, cuando te digo que estés ayudando a otras personas, eso no tiene que ser menoscabando tu equilibrio. Antiguamente era muy habitual que hubieran sanadores que estaban totalmente desequilibrados, y si en un momento determinado a lo mejor podían ayudar a otros porque tenían mucha fuerza de voluntad, porque enfocaban su energía de manera concreta en ese punto para ayudar a la persona, pero luego tenían toda su vida desordenada, y en la mayoría de los casos era porque no seguían estas 11 recomendaciones que te voy a dar hoy, ¿vale? Así que estas 11 recomendaciones te sirven.
Uno, para poder ayudar mucho más a los demás y dos, para que tú al mismo tiempo puedas estar equilibrado y puedas estar de manera con una vida feliz, con una vida dichosa y no vacío porque estés dando a los demás y tú te quedes vacío. Pues venga, vamos allá. Anótame tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime, quiero que me hables, vamos a ir relativamente rápido, dime, quiero que me hables de las 11 recomendaciones. Primero de todo, importantísimo, la base de todo, y esto hay muchísima gente que no lo hace, mucho sanador que no lo hace, mucho terapeuta que no lo hace. La práctica de autorreiki y o meditación contigo mismo. Sí, es súper importante que si tú quieres ser un canal puro y quieres estar equilibrado al mismo tiempo, cuando estás dando a los demás, tienes que hacer un trabajo energético contigo mismo. Y no basta porque hay personas que dicen, bueno, sí, yo soy terapeuta y de vez en cuando, una vez al mes, voy a otro terapeuta a que me haga una terapia. Sí, eso está muy bien. Que tú una vez al mes vayas a que alguien te cuide, está muy bien. O cada 2 meses, está muy bien. Es que voy a que me hagan una limpieza de chakras. Sí, todo eso está muy bien. Pero es insustituible el trabajo contigo mismo. ¿Sí? Entonces, la práctica, fíjate que te digo de autorreiki y o meditación, porque ideal que fueran las dos, pero como mínimo una. ¿Sí? Ideal que fueran las dos, pero como mínimo una, porque las dos hacen una sinergia entre ellas que elevan mucho tanto tu capacidad sanadora como tu despertar espiritual, como tu nivel de conciencia, como tu conexión con la fuente, como tu enfoque mental, ¿sí? Por lo tanto, si quieres ir en serio, unos minutitos al día de las dos cosas, de autorreiki y meditación. Cuanto más autorreiki y cuanta más meditación practiques, más te vas a elevar vibracionalmente. Y si más te elevas vibracionalmente, mayor capacidad sanadora vas a tener. Y si tienes mayor capacidad sanadora, más vas a poder ayudar a los demás y al mismo tiempo tú vas a estar más equilibrado también. Muy bien. Punto 2. Esto es algo que yo recomiendo mucho a la hora de ir de dar una sesión a alguien o también de hacerte una sesión de autorreiki. Los previos antes de la sesión. ¿Sí? Efectivamente, para dar reiki no sería estrictamente necesario hacer unos previos de conectar con la energía, de dibujarte los símbolos, de decir alguna frase, de agradecer, ¿sí? Todo eso no es estrictamente necesario, pero es muy recomendable y puede potenciar el trabajo que hagas después, porque es un previo de enfocar tu energía y tu intención en ese proceso de sanación. Dentro de la formación, si estás en la formación de Reiki en tu vida, tú sabes que te digo en los previos que, por ejemplo, digas una frase, ¿sí? Como por ejemplo, conecto con la energía para una sanación física, mental, emocional y espiritual. Por ejemplo, puede ser esa, pero puede ser cualquier otra. A esto en el Reiki tradicional se le llama Nentatsu. Nentatsu. Nentatsu sería como intención, la traducción sería intención, es decir, tú estás haciendo una intención de estar en el momento presente con un objetivo de sanación y despertar espiritual, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, recuerdo cuando daba muchísimas terapias, los 3 primeros años estaba dando muchas terapias, pero yo siempre entre una terapia y otra me ponía como mínimo 15-20 minutos de distancia. Nunca me ponía, por ejemplo, una a las 5 y a las 5:05 o digo a las 6, justo a la hora, otra persona. No, yo siempre me ponía 15 o 20 minutos. Pero no me ponía 15 o 20 minutos para estar más tiempo con la otra persona. No, con la otra persona estaba el tiempo que tenía que estar. Pero esos 15 minutos me los dedicaba a mí y a la sala. Es decir, ¿qué hacía? Cerraba una sesión y me dedicaba unos minutos a hacer unos ejercicios de respiración, a hacer alguna técnica del Reiki tradicional, ¿sí? A ventilar un poquito la sala. ¿Y qué estaba haciendo? Preparándome para la siguiente. ¿Eso es estrictamente necesario? No es estrictamente necesario, pero da una calidad energética y de intención mucho más poderosa a la sanación, ¿sí?
Eso sería como, mira, supongo que habréis escuchado hablar del diezmo, ¿verdad? ¿Alguna vez? El diezmo generalmente se suele utilizar para el tema económico, pero ahora vas a ver que el diezmo va mucho más allá. El diezmo siempre se ha utilizado normalmente pues, para alguna religión o para alguna comunidad o para alguna labor social de un porcentaje, generalmente era un 10% de tus beneficios, dedicarlos para contribuir a un mundo mejor. Pero el diezmo no tiene por qué ser así estrictamente necesario y no tiene por qué ser solamente en el tema económico. El diezmo es que tú hay una parte de tu tiempo que lo dedicas a eso de manera altruista. Te explico el ejemplo que te estaba poniendo. Si yo, por ejemplo, tengo una sesión de 1 hora con una persona, pues yo 10 minutos antes ya me estoy preparando para entregarle lo mejor a esa persona. Eso sería como el diezmo, ¿no? De 1 hora, que son 60 minutos, dedico 10 minutos, pero no necesariamente dedicarle más tiempo a la persona, no tienes por qué dedicarle más tiempo. Están dedicando más tiempo a tu práctica, que eso se lo vas a regalar a la persona porque vas a estar mucho más centrado, mucho más enfocado y energéticamente mucho mejor. Yo recuerdo cuando al principio de aprender Reiki iba a muchos sitios a que me dieran terapias. Aparte de yo hacer terapias, iba a muchos sitios a que me dieran terapias porque quería aprender de lo que hacían las otras personas, qué cosas podía mejorar yo, qué cosas veía que me gustaban, qué cosas veía que no me gustaban de lo que hacían las otras personas. Y te puedo asegurar que la mayoría de veces no era técnicamente de cómo hacían la terapia. Las veces que no me iba con una buena sensación, algunas de las veces era porque el terapeuta llegaba incluso más tarde que yo, me abría la puerta porque no había tenido ninguna visita antes y venía casi corriendo. Yo recuerdo una mujer, una terapeuta, que venía como sudando, estresada para darme la sesión a mí. No es la mejor manera, no es la mejor manera para tú recibir a alguien que quiere un proceso de sanación. Eso nosotros, por ejemplo, en los cursos lo hacemos. Tengo un equipo que me preparan prácticamente la sala, me lo preparan todo para el día del curso y para la mañana del curso. Bueno, pues ¿yo qué hago? Yo estoy como mínimo 2 horas antes del curso, estoy ahí y ayudo a colocar las sillas, ayudo a poner las camillas, quemo incienso, practico un rato. ¿Por qué? Porque estoy poniéndole ya la energía antes del momento, es decir, estoy regalando mi tiempo. ¿A quién? A Dios, en este sentido, al universo, a la gracia divina. Bueno, pues fíjate, todo el significado que puede tener los previos. Por eso cuando hay gente que me dice, Javier, pero los previos tengo que hacerlos. Bueno, no es estrictamente necesario, pero fíjate todo lo que aporta hacer los previos, más allá de que tú te estás enfocando en lo que tienes que hacer. Déjame ver un poquito de agua. Vamos al punto 3. Muy bien, el punto 3, la recomendación 3 es que pongas mucho más corazón que mente. Sí, el proceso de sanación no va tanto por la mente. Lógicamente que la mente racional hay veces que las tenemos que utilizar, pero una vez estamos en lo que es la práctica, cuanto a menos mente ego pongas, mucho mejor. Cuanto más estés intentando interpretarlo todo, ¿y qué debe ser esta sensación? ¿Y qué debe ser la otra? Y lo estaré haciendo bien, y no, y le estará gustando a la persona, no le estará gustando, ¿sí? O soy yo el que hago la sanación. No, cuanto menos mente pongas y más corazón, mejor. Uno de mis maestros, Yakuten Namoto, decía, cierra los ojos, sonríe y ríndete al universo, ¿sí? Y yo te digo, convierte tu sanación en una meditación. Es decir, estate ahí totalmente presente, disfrutando del momento, sin interpretar, sin juzgar, sin querer analizar, simplemente disfrutando, sintiéndote a ti, sintiendo a la otra persona, sintiendo el flujo de la energía, pero sintiendo, no etiquetando. Cuando te digo sintiendo, no es analizando lo que sientes, simplemente estando ahí, sintiendo, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más corazón pongas y cuanta menos mente pongas, muchísimo mejor. Vamos al quinto. Fórmate bien. Esto es insustituible también. Uno puede tener muchas cualidades. Uno puede tener, no, es que yo tengo el don para esto. Sí, vale, tú tienes el don, pero por favor, fórmate bien. Fórmate de manera rigurosa. Sé serio. ¿Sí? Es como si alguien dice, un médico, ¿no? Tú vas al médico
a que te haga una operación y te diga, y te dice el médico, no, no, yo no me he formado en medicina, yo, bueno, simplemente soy autodidacta y tengo tengo buena predisposición de nacimiento para ayudar a sanar a los demás y todo. Sí, hombre, pero usted está muy bien, pero tiene que aprender, tiene que formarse. Los seres humanos, aparte de lo que podamos traer de manera innata, aprendemos porque otros seres humanos nos han enseñado. Los seres humanos somos de aprender de otros seres humanos. Entonces yo alucino muchas veces cuando hay algunas personas que dicen, no, sí, yo me he leído algún libro y ya doy reiki a otras personas. Vamos a ver. Estamos hablando de un tema muy serio, ¿eh? Estamos hablando de un tema de salud. Algunas veces te puedes encontrar con cuadros de personas complicadas. Incluso a veces se complica cuando uno está bien formado y bien seguro. También a veces pero pues con más razón si no está formado, ¿vale? Así que es súper importante que te formes de manera rigurosa. Si tú quieres trabajar con la energía, sé serio y riguroso. Y si no te quieres formar conmigo, fórmate con cualquier otro, pero fórmate, ¿sí? Fórmate y cuanto más riguroso te formes, mucho mejor. Y luego también cuando ya te estás formando, es bueno, aunque no es imprescindible, es decir, esto no va a marcar la diferencia de tu sanación, pero sí que es importante que también tengas si lo vas a hacer, sobre todo lo vas a empezar a enfocar a nivel profesional, que tengas un conocimiento sobre los chakras, que tengas un conocimiento de qué relación tienen esos chakras con las glándulas del cuerpo, ¿sí? Como mínimo eso, ya no te voy a hablar, ya no me voy a meter en anatomía ni en nada de eso, pero sí como mínimo chakras glándulas, ¿vale? De hecho, vosotros en el módulo de terapeuta Reiki profesional que hacéis en la escuela, incluso os damos unas nociones básicas, en el dossier lo tenéis, unas nociones básicas de anatomía, ¿vale? Pero bueno, eso en un momento determinado lo puedes consultar, lo puedes repasar, pero sí que es importante que tengas un conocimiento sobre los chakras y sobre las glándulas. No te digo que tampoco sea necesario que te lo aprendas de memoria todo, eso ya será una consecuencia que lo irás aprendiendo, pero sí que lo tengas en cuenta, ¿sabes? Que si te dicen la glándula suprarrenal, que no te suene a chino o dónde está esa glándula, oye, que sepas dónde está la glándula, con qué chakra tiene, sí, qué características tiene, etcétera. Muy bien, vamos al punto 5. Esto también puede marcar la diferencia. Esto en el momento antes de la sesión. Conecta con la parte espiritual del paciente. ¿A qué me refiero esto? Que antes de empezar la sesión, esto no es que tengas que hacer una meditación especial ni nada, sino cuando tú ya tengas a la persona en la camilla, a lo mejor has hablado 5 o 10 minutos antes a nivel previo, te ha contado cosas de su vida, que quiere mejorar, qué bloqueos tiene, lo que sea, ¿vale? Pero ya cuando tú te pones en la camilla a hacerle reiki a esa persona, intenta percibir a la persona no como un ser humano, sino como un ser de luz, ¿sí? Porque entonces va a fluir todo mucho más. Mirad, yo una vez escribí, hace muchos años también escribí un artículo que se llamaba Reiki y amor incondicional. Y yo dije que yo no conocía el amor de una madre a un hijo, porque no soy madre ni lo voy a poder ser nunca, ¿verdad? Como mucho padre. Pero el amor más incondicional que yo había conocido era darle reiki a alguien desde el lugar que te estoy diciendo. Es decir, desde el lugar de no analizar a la persona, no juzgar a la persona. Si esa persona incluso ha hecho cosas feas en la vida, o incluso a lo mejor a mí no me han contado y ha venido y esa persona ha delinquido alguna vez en su vida, o ha hecho algo que ética y moralmente uno podría decir, esto es reprobable. Pero en ese momento a ti no te vale nada de eso. A ti lo que te vale es una conexión de ser de luz con ser de luz e intentar ayudar a esa persona para que se equilibre lo máximo posible. Por lo tanto, cuanto más seas capaz de antes de la sesión intentar ver a la persona como un ser de luz, más allá de las condiciones que tenga como ser humano, mira, esto yo por ejemplo hace años también hice voluntariados en prisión. Yo iba a prisión donde la gente que le daba, también es cierto que los que recibían Reiki o los dejaban recibir Reiki no eran los presos más peligrosos, pero al final eran presos, no estaban allí por hacer el bien o hacer lo correcto, estaban allí porque habían hecho cosas que no eran correctas, pero yo en ningún momento ni le pregunté a nadie, ni era necesario para mí. Para mí en ese momento, ¿qué era lo único importante? Que esas personas, ellos mismos se habían anotado al voluntariado de Reiki.
Ellos mismos querían mejorar sus vidas. Ellos mismos, al salir de allí, querían mejorar la vida de las personas de alrededor. Yo recuerdo un preso cuando me dijo: Javier, no te puedes llegar a imaginar si yo hubiera conocido el Reiki antes, de hecho algunos los inicié y todo. Si yo hubiera conocido el Reiki antes, no hubiera hecho sufrir tanto a mi familia. A partir de ahora, cuando salga, voy a seguir practicando y voy a resarcir, no sé cómo me dijo, pero a resarcir todo el sufrimiento que he dado a mi familia. ¡Wow! Pues eso es lo importante. A mí no me importa lo que hayan hecho anteriormente. A mí lo que me importa es que quieran hacer brillar su ser de luz. Porque te puedo asegurar que todo ser humano, por actos muy deprobables que haya hecho, no los voy a justificar nunca, pero lo que no hay absolutamente ninguna duda es que todo ser humano tiene un ser de luz dentro. ¿Sí? Todo ser humano tiene un ser de luz dentro. Si lo va a conectar en esta encarnación o no, eso yo ya no soy quien para saberlo. Pero que todo ser humano tiene un ser de luz dentro, no hay absolutamente ninguna duda. Venga, vamos a las 6. Empodérate mentalmente, cuanto más mejor. Esto es profundizar también en tu trabajo interior, no únicamente el trabajo de auto-reiki y meditación, sino el trabajo de empoderamiento. Por eso yo en mis enseñanzas te uno las enseñanzas de Reiki en tu vida y también tienes la posibilidad de la saga de Domina tu Energía. Porque en la saga Domina tu Energía, aparte de buscar el equilibrio, buscamos el empoderamiento, o con Haneiki, con la formación de Haneiki, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú te empoderas, vas a tener una vibración mucho más alta y mucho más transformadora. Eso te va a dar muchísima más seguridad y esa seguridad va a ser un impacto positivo en la otra persona. Mira, una vez hice una formación, recibí una formación con un doctor que se llama doctor Escudero de Valencia, que es un doctor, ya está jubilado del tema de hacer cirugías, pero él hacía cirugías y durante más de 30 años estuvo haciendo cirugías sin anestesia. Aparte de partos sin anestesia, incluso cirugía de apendicitis sin anestesia. Les anestesiaba psicológicamente, ¿sí? Psicológicamente. Y esto hay evidencia de ello también, ¿eh? Hasta la National Geographic hizo un reportaje ya hace bastantes años de ello. Bueno, yo fui a aprender con él, que es una de las cosas que te digo: si tú ves un referente, tienes que ir a aprender con el referente, esté donde esté, tienes que moverte, tienes que mover cielo y tierra para hacerlo. Entonces, fui a aprender con él, sobre todo me interesaba mucho el tema del poder mental, ¿no? Del poder mental que tenemos. Y una de las preguntas que yo le hice, le dije: pero ¿qué cosa determina más para que el paciente, porque hay pacientes que aceptan la anestesia psicológica, es decir, son capaces de anestesiarse psicológicamente, y otros pacientes que no? Y él me dijo con total rotundidad, me dijo: si el terapeuta tiene totalmente integrado que eso es posible, es el poder del terapeuta el que hace que la persona se crea que eso es posible y se convierte en posible. Es decir, es la creencia del terapeuta lo que determina, en este caso, la anestesia psicológica. Bueno, pues tu empoderamiento, es decir, el empoderamiento del terapeuta, influye en la sanación de la otra persona, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. Una persona súper empoderada es una persona que va a dar un impacto positivo en la otra persona. En cambio, una persona insegura, una persona, ay, que le cuesta esto, que le cuesta lo otro, que no estoy seguro, que no sé qué, que tiene muchos pájaros mentales, tal, todo eso también contribuye no tan en positivo. Por lo tanto, y esto no quiero decir que tengamos que ser perfectos, ¿eh? Incluso una persona empoderada es una persona que no es perfecta y es una persona que en unos momentos determinados puede tener bajones también. Pero cuanto más empoderado estés, mayor impacto vas a tener en la sanación de la otra persona, sin absolutamente ninguna duda. Número 7. Este es a nivel físico. Cuantos menos tóxicos, mejor. Cuanto menos alcohol, mejor. Cuanto menos droga, mejor. Cuanto menos alimento nocivo, mejor. Cuanto menos medicamento, mejor. Cuanto menos de todo eso, mejor. ¿Qué quiere decir? Cuanto menos, ¿qué quiere decir? Cero. No, pues lo que te decía, no somos seres perfectos. Y porque una persona un día se toma una copa de vino no pasa nada, y si alguien tiene que tomar medicación porque le toca tomar la medicación, pues tampoco pasa absolutamente nada, pero que en el cómputo global de tu vida, cuanto menos tóxico es mejor, ¿sí? 8. Una vez en la sesión, siente tus manos,
sin apegarte a las sensaciones, ¿sí? Si tú quieres desarrollar más la sensibilidad de en qué zona hace falta más energía a la persona, porque tú sabes que yo te enseño metodológicamente, os enseñamos una serie de posiciones y os decimos los primeros meses, incluso años de práctica, utiliza esas posiciones, pero luego también puedes ir trabajando de manera intuitiva porque vas a sentir que en una zona hace falta más energía, en la otra puedes estar menos tiempo, incluso en una zona estar mucho más tiempo y luego en otra no estar o saltarte alguna. Pues para eso, para que tú puedas percibir eso, tienes que dar terapias y estar atento a las sensaciones que tienes en las manos sin apegarte a ellas, ¿vale? Sin querer estar buscando sensaciones o, como te decía antes, etiquetándolas. Normalmente, yo siempre te digo, en un proceso de sanación, lo que se llama biosen, que es decir, en japonés le llaman biosen, que es que en una zona concreta de repente te entra mucho calor en las manos o mucho frío en las manos, es decir, en una zona concreta notas algo muy fuerte, quiere decir que tienes que estar más tiempo en esa zona, tanto en tu auto-reiki como a la hora de darle reiki a otra persona también. 9. Habla lo mínimo posible. Esta es una recomendación que ya le doy a alguien como terapeuta profesional. Un terapeuta de Reiki es alguien que canaliza la energía Reiki. No es un psicólogo, en ese momento no es un maestro de Reiki tampoco, es decir, tú no le tienes que dar una lección de Reiki a esa persona, no tienes que hacer un análisis de su vida, no tienes que opinar de la persona. Claro que hay unos previos de 5 minutos, la primera vez que conoces a la persona, si quieres 10 minutos, para tomar nota de una serie de cosas, pero a partir de ahí tú ni eres consejero, ni eres el párroco, ni eres su confidente, ¿sí? Ni eres médico, ni eres psicólogo. Por lo tanto, una recomendación que yo suelo dar, cuanto menos hables, cuanto menos estés hablando y más en la camilla, mucho mejor. Porque la gente, cuando hablamos más de la cuenta, tendemos a veces a meter la pata. Y en ese, habla lo mínimo posible, lo mínimo que salga de tu boca, que sea para intentar empoderar a la persona, no para empequeñecerla. Es muy habitual que uno vaya, yo te lo digo porque he ido, como te he dicho, a muchos terapeutas, y que uno vaya allí y le diga al terapeuta, ostras, es que está muy bloqueado, es que tienen los chakras muy bloqueados. Bueno, es que sale de allí uno peor de lo que ha llegado, ¿sí? Si alguien que tú consideras una autoridad, que conoce de energía, te empieza a decir que es que tienes los chakras muy bloqueados, esto ya tiene que tener años, es que no ayuda a nada. ¿En qué vas a ayudar a la persona decirle que tiene los chakras muy bloqueados? No le vas a ayudar en nada, no es necesario. Por eso te digo que cuanto menos hables, mejor. Y si hablas, habla para empoderar. Yo recuerdo, si alguna persona notaba que evidentemente en alguna zona tenía bastante bloqueo y ellos me preguntaban, me decían, oye, tal, no sé qué han notado aquí. ¿Yo qué le decía? Le decía, mira, he notado que necesitabas un poquito más de energía, ¿sí? Y también he notado que poco a poco se ha ido equilibrando. Fíjate, qué manera diferente de decir las cosas. Si yo le digo a alguien, oh, es que ahí he notado que estaba muy bloqueado, ¿eh? Esa persona se está condicionando, la estamos sugestionando con el poder que tiene la mente. En cambio, si yo se lo digo de otra manera, sin hablar de que están bloqueados, sin simplemente decir que ahí he notado que necesitaban más energía y poco a poco he ido notando cómo se equilibraba, esa persona sale de ahí empoderada, ¿vale? Por lo tanto, yo le decía, y con todo el cariño del mundo, le decía a una alumna que tenía, que luego la formé en maestra y estuvo trabajando conmigo y estuvo dando terapias en mi escuela, le decía, es que cuando alguien es bocacillas, cuanto menos hable mejor, ¿vale? Porque hay gente que tiende a ser bocazas y lo hace con muy buena intención, ¿eh? Nunca lo va a hacer con mala intención, pero tiende a empequeñecer al otro o a meterle miedo sin querer, ¿sí? O a meterse en terrenos que no le tocan meterse. Muy bien. Vamos al punto 10. Haz entender al paciente que el proceso de sanación depende en gran medida de él mismo, ¿vale? Es decir, claro que venir a ti le va a ayudar, pero tienes que hacer entender a la persona que tiene que intentar tener una vida lo más equilibrada posible.
unos hábitos lo más equilibrados posibles y que él tiene que hacer también ese proceso de sanación y que si tú, por ejemplo, le mandas, yo qué sé, algunos pequeños ejercicios porque le quieren mandar de respiraciones o de lo que sea, en su casa los tiene que hacer. Si tú además eres maestro de Reiki, le puedes proponer incluso que se inicie en primer nivel de Reiki, se inicie contigo en primer nivel de Reiki y al mismo tiempo que tú le vas dando terapias cada 15 días o cada mes a ese paciente, pues él al mismo tiempo se va haciendo autorreiki en casa. Es decir, esto, antes te decía que el terapeuta tiene que estar empoderado, pero un terapeuta empoderado, ¿qué va a hacer? Mirar de empoderar al paciente también. Es decir, decirle que la responsabilidad también depende, la sanación también depende de él, que él se tiene que hacer responsable, que él puede hacer muchas cosas para la sanación, ¿sí? Porque así vas a empoderar también a la persona. El trabajo del terapeuta del siglo XXI, el terapeuta de la era Acuario, el terapeuta de la era de amor, no es empequeñecer al paciente para que dependa toda la vida de ti. Eso es una energía de antigua era, es una energía egoísta, es una energía de miedo, es una energía de control, ¿sí? La energía de nueva era del terapeuta es una energía de empoderar al paciente. Y si lo empoderas tanto y lo sanas tanto que luego ya no te viene, qué bien, has hecho tu trabajo de manera excelente. Ya te vendrán otros, el universo te mandará mucho más, ¿vale? Y eso pasa también por hacerle entender que él es parte del proceso de sanación. Y luego la 11. Y el punto 11 es en relación al espacio, es decir, al lugar donde vas a dar la terapia. Esto obviamente, cuanto más lo estés enfocando a nivel profesional, más a rajatabla lo tienes que llevar, como te voy a decir, y voy a pasar por encima porque esto nos daría, bueno, como te digo, en mi formación hay un módulo única y exclusivamente para esto. El espacio tiene que estar limpio, evitar las distracciones, no me sirve que estés y que de repente entre tu niño o entre el gato y se ponga encima de la persona, eso no es lo mejor si tú quieres que te vean como un sanador experto y como un sanador serio, ¿vale? Así que limpieza sin distracciones y luego tiene que tener comodidad y, o sea, la camilla o el lugar donde le hagas a la persona y también una temperatura agradable. Y es muy recomendable tener una mantita cerca, si estás en un lugar donde la persona puede tener frío, porque incluso aunque sean lugares sin frío, muchas veces baja la temperatura. Entonces, aunque la manta no se cubra a la persona, no está de más tenerla ahí por si baja la temperatura que te la pueda pedir. Bueno, chicos, chicas, como ves, lo he dado todo, me he desgañitado, me duele hasta la garganta con muchísimo contenido en este podcast. Si lo estás escuchando en vivo y te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, te cuento que ahora mismo tenemos las plazas agotadas, ¿vale? Entonces, tanto si estás en el vivo como en la grabación, vete al enlace que hay en descripción o en primer comentario fijado. Si ves que están las plazas agotadas, anótate a lista de espera para la siguiente. Y si a lo mejor lo estás escuchando días posteriores, ya tenemos alguna plaza disponible, aprovéchala. Si no encuentras el enlace, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com, reikientuvida.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.